Buenos días, bienvenidos. En la clase anterior revisamos qué son los engranajes y vimos unos videos acerca de cómo se fabrican. El día de hoy vamos a revisar cómo se calculan. Veamos. Esta es la cartilla de elementos de máquinas que el SENA tiene destinada para engranajes. Es la cartilla número 8, montaje de ruedas dentadas. Hagamos una revisión de su contenido. Repasemos. ¿Qué es un engranaje? El engranaje es un elemento de máquina que nos permite transmitir el movimiento de un eje hacia otro eje y además nos permite variar el torque, o sea, la capacidad que tiene una fuerza para efectivamente generar un movimiento. Existe un mecanismo que se llaman ruedas de fricción. Es diferente al engranaje, pero también permite transmitir movimiento. Las ruedas de fricción, como vemos aquí en estas gráficas, no tienen dientes, por lo cual podría suceder que se deslicen. Es ahí donde el engranaje tiene un papel fundamental. Los engranajes, como su mismo nombre lo dice, al engranar un diente de un engranaje con el diente del otro, permite que no tengamos movimiento entre ellos. No tenemos deslizamiento. ¿Cuáles son los elementos de las ruedas dentadas, sus partes constitutivas? El tabique, la corona. La corona es toda esta parte donde están los dientes del engranaje. Los brazos, en este caso, este engranaje tiene unas partes huecas. Esas partes huecas le permiten pesar menos, con lo cual la máquina completa pesa menos, es más liviana. Esas partes huecas entonces me forman unos brazos, que es lo que estamos mostrando aquí. Y la parte central es donde entra el eje y la cuña, pues aquí está el cuñero o chavetero, se le denomina cubo. También le denominamos manzana. Tenemos diferentes tipos de engranajes, como lo vimos en el video anterior. Engranajes de dientes rectos, de dientes helicoidales. Estos dientes helicoidales se pueden engranar a 90 grados, se pueden engranar a un ángulo diferente, se pueden engranar también para que los ejes sean paralelos. En este caso son perpendiculares, en este caso los ejes están a un ángulo cualquiera y también podríamos engranarlos paralelos. Estos son ruedas dentadas cilíndricas de dentado doble. Miren que tiene unos dientes en un sentido y otros dientes en el otro sentido. Estos son ruedas dentadas cónicas. En este caso están formando 90 grados los ejes. A estos se les denomina de inglete. Podría tener un eje diferente, un ángulo diferente. Tenemos los mismos engranajes cónicos, pero ahora con el diente helicoidal. Mire que este diente va como en diagonal. Hasta ahora hemos mostrado el ejemplo de son ejes perpendiculares y este eje, la prolongación de este eje llega al mismo punto, concurre con la prolongación de este eje. Si esos ejes fuesen pasantes, aquí se chocarían.
Entonces tenemos un sistema que se llama de ejes no concurrentes, es decir, este eje, si se prolongara, no chocaría con este eje que viene de acá. Este es de ruedas dentadas cónicas hipoides, que tiene una curvita diferente a los que hemos visto. Este es un engranaje de corona sin fin. A este engranaje de afuera, el grande, se le denomina corona, y a este tornillito de aquí abajo se le denomina sin fin. Estos son engranajes internos, el de acá es un engranaje interno. Hasta ahora habíamos visto que todos engranaban por aquí, por fuera. Y este es un engranaje de piñón y cremallera. Este de aquí es el piñón y esta parte recta es la cremallera. La cremallera es como si nosotros tomáramos un engranaje recto y lo desdobláramos y lo pusiéramos recto. Aquí está de dentado recto y este es de dentado helicoidal. Muy bien, hasta aquí estos son los diferentes tipos de engranajes que nosotros tenemos. En la cartilla también tenemos actividades de aprendizaje y actividades autoevaluativas. Bueno, hay un libro muy famoso que se llama el libro de Casillas, el libro de taller de Casillas. Casillas es su autor y ahí encontramos con mucho detalle cómo se realiza el cálculo de un piñón, sobre todo para su fabricación, el cálculo de un engranaje. Estas son las diferentes partes de un engranaje. En esta gráfica podemos ver las partes a las que hace referencia. Fundamental, el paso, el módulo, aquí en algún lado debe estar el ángulo de presión. Dos engranajes engranan si su paso es igual y su ángulo de presión es igual. Bueno, aquí tenemos las fórmulas con las cuales se calcula. Y vamos a desarrollar un ejercicio. Muy bien. Miremos este ejemplo. Usted deberá calcular las dimensiones de una rueda dentada de diente recto que tiene 25 dientes y un módulo de 3. Listo. Entonces sabemos que el número de dientes al que le denominamos Z es 25 y su módulo es 3. De las fórmulas anteriores tenemos que la altura del diente se halla al multiplicar una constante que es 1.16, está aquí en la fórmula, lo multiplicamos por el módulo, que en este caso es 3. Eso nos da una altura de diente, de pie del diente, de 3.48 milímetros. Ahora, para hallar la altura total, multiplicamos 2.16 por el módulo. 2.16 por el módulo, que es 3, nos da 6.48 milímetros. El juego entre dientes es igual a 0.16 por m. Como m ya sabemos que es 3, entonces el juego del diente es de 0.48 milímetros. Ahora calculemos el paso del engranaje. El paso del engranaje es igual a pi por el módulo. Como sabemos, pi es 3.1416, el módulo es 3, con eso tenemos un paso de 9.42 milímetros.
el espesor del diente es igual a 1.57 por el módulo es 3, 1.57 por 3, 4.71. Todas estas son fórmulas que están ya definidas y ahí están en la cartilla. Ahora hallemos los diámetros del engranaje. dP igual al módulo por el número de dientes. Número de dientes 25, módulo 3, el diámetro 75 milímetros. Este es el diámetro del círculo de paso. Ahora el diámetro exterior. El diámetro exterior es igual a diámetro del círculo de paso más 2 veces el módulo 75, que es el diámetro de paso, más 2 veces el módulo, y el módulo es 3, nos da 75, más 6 igual a 81 milímetros. Y el diámetro interno es igual al diámetro del círculo de paso menos 2.32 por el módulo. Aquí lo tenemos. 75 menos 2.32 por el módulo, que es 3, nos resulta en 68.04. Entonces acabamos de calcular las dimensiones de una rueda dentada de diente recto con módulo igual a 3, de acuerdo con las fórmulas que vimos aquí atrás. Vamos a echarle una revisada. Mírenlos, aquí están. Entonces acabamos de calcular todos estos diámetros: DI, DP y DE. Diámetro externo, diámetro del círculo de paso, diámetro interno. Aquí están nuestras fórmulas y las acabamos de aplicar para calcular los parámetros de este engranaje. Ejemplo 2. Ahora deberá calcular las dimensiones de cada rueda. Tenemos que la rueda A tiene 30 dientes, esta pequeña es de 30 dientes, con un diámetro exterior de 128 milímetros, y la rueda B, la grande, tiene 75 dientes. Entonces Z igual a 30, Z igual a 75. Tenemos el valor del diámetro exterior de uno de los engranajes y el número de dientes de la rueda A. Podemos despejar el módulo de la siguiente fórmula. Entonces tenemos diámetro exterior es igual al diámetro de paso más 2 veces el módulo. Diámetro exterior es el módulo por el número de dientes más 2 veces el módulo. El diámetro exterior es el módulo que multiplica al número de dientes más 2. Muy bien. Despejamos y encontramos que el módulo es igual a 128, nuestro diámetro exterior, dividido el número de dientes de ese engranaje, o sea Z, más 2, 32, 128 dividido 32, 4. ¿4 qué? Milímetros. Estamos trabajando en milímetros, todas las dimensiones en este caso las tenemos en milímetros. Ahora calculamos la rueda B. Para que esas dos ruedas puedan engranar, como les dije ahorita, deben tener el mismo módulo. Eso quiere decir que la rueda B tenemos el número de dientes y tenemos el módulo porque tiene que ser igual a la rueda A. Entonces el módulo es 4, el número de dientes es 75. Con eso tenemos que el diámetro del círculo de paso para este engranaje es 300 milímetros. El diámetro interior es igual al diámetro de paso menos 2.32 por m, con la fórmula que veíamos arriba, y reemplazando tengo el diámetro de paso que acabo de calcular, 300 milímetros menos 2.32 por el módulo, que lo tienen que tener los dos igual, es 4, y con esto tenemos que el diámetro interior es igual a 290.72 milímetros. El diámetro exterior entonces es el diámetro de paso, lo calculamos acá, 300, más 2 veces el módulo es 4, igual para los dos engranajes. Con esto tenemos 300 más 8, 308.
Ahora, la distancia entre los centros de los engranajes lo tenemos en la fórmula, esa larguita que teníamos acá. Esta es la fórmula. Listo, vamos a aplicarla. Muy bien, tenemos el diámetro del círculo de paso del engranaje 1, nos dio 120, el diámetro de paso del engranaje 2 nos dio 300, lo acabamos de calcular, sobre 2 es igual a 420 sobre 2, 210. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre los centros de estos engranajes es igual a 210. ¿Eso qué es? La distancia entre el centro de este engranaje A y la distancia al centro de este engranaje B. Muy bien. Ya básicamente tenemos calculado casi todo. El paso lo habíamos visto en la fórmula arribita. El paso es igual a pi multiplicado por el módulo. Pi por el módulo, que es 4, es 12.56. ¿Qué es el paso? Es la distancia entre las crestas de dos dientes que sean consecutivos o que sean adyacentes, que estén uno al lado del otro. Y aquí están entonces los parámetros de las ruedas, tanto de A como de B. Miren esta nota, lo que hemos recalcado: en todo tren de engranaje el módulo es igual para todas las ruedas. Por consiguiente, el módulo de A tiene que ser igual al módulo de B. Con eso terminamos el ejemplo número 2. Recuerden que tenemos siempre ejercicios de autocontrol para que cada uno de nosotros revisemos si estamos aprendiendo los conceptos que la cartilla nos ofrece con sus respectivas respuestas. Ahora miremos esquemas de relaciones de trenes de engranajes. ¿Qué es un tren de engranajes? Un tren de engranajes es la sucesión de engranajes que transmiten movimiento del uno al otro y que pueden variar el torque de salida, el torque o par. Aquí tenemos un tren de dos engranajes, el engranaje A y el engranaje B. Como sus diámetros son diferentes, entonces el torque varía. Este es un tren de tres engranajes: engranaje A, engranaje B, engranaje C. Además de variar el torque, pues también se varía el sentido de giro. Cuando este engranaje gira en el sentido de las manecillas del reloj, el engranaje adyacente gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj y el siguiente en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, cada que yo paso de un engranaje al otro, cambio el sentido de giro de los engranajes. Aquí tenemos otro tren de engranajes, esta vez de 1, 2, 3, 4 y 5 engranajes. En un tren se le denomina conductora al eje del engranaje que está adosado al motor, intermedio al resto de los engranajes, excepto el último, y al último se le llama conducido. Ese es el engranaje conducido. Por eso ahí se habla de ruedas conductoras, ruedas intermedias y ruedas conducidas. Bueno, en este está el concepto de tren sencillo y tren compuesto. ¿Qué es un tren sencillo? Todos los engranajes engranan entre sí. Este engrana con este y este engrana con este. O al contrario, si esta es la conductora, entonces este le transmite el movimiento a este, que es intermedio, y el intermedio le transmite el movimiento al último, que es el conducido. Entonces, ¿qué es un tren compuesto? Un tren compuesto es un tren de varios ejes, pero los engranajes no todos van engranados entre sí.
¿A qué me refiero con esto? Este eje tiene un giro, un sentido de giro y una velocidad. Le transmite ese sentido, le transmite esa velocidad o ese giro a este eje. Como les expliqué antes, si este va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el siguiente va en el sentido contrario. El engranaje A le transmite movimiento al engranaje B, pero en sentido contrario. Y como los diámetros son diferentes, entonces varía el torque y también varía la velocidad. Entonces ahora este eje tendrá una velocidad. Este engranaje tiene esa misma velocidad porque está adosado a este eje, que es el mismo de este engranaje. Entonces estos dos engranajes tienen la misma velocidad y el mismo sentido de giro, porque ellos no están engranados, ellos están instalados en el mismo eje. Ahora, el C le transmite el movimiento al D. Como ellos iban engranados, entonces el sentido de giro de C es 1 y el sentido de giro de D es el contrario. Si este es al contrario de las manecillas del reloj, este me queda en el sentido de las manecillas del reloj. Este es el eje N y el eje N tiene un sentido de giro, con lo cual el engranaje D tiene el mismo sentido de giro del engranaje E. ¿Por qué? Porque están sobre el mismo eje. Ellos no están engranados, sino instalados sobre el mismo eje. Como habíamos visto en un video anterior, aquí tenemos dos engranajes de diente recto. Si yo giro un engranaje en un sentido, el otro engranaje va a girar en el sentido contrario. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tan rápido? Revisémoslo en este ejemplo. El ejemplo 2 nos dice: ¿a cuántas revoluciones girará la rueda C si la rueda conducida A tiene 30 dientes y gira 1200 revoluciones por minuto? Y la rueda B tiene 15 dientes y la rueda C tiene 90 dientes. Es decir, tenemos el Z de A, 30 dientes, el Z de B, 15 dientes, el Z de C, 90 dientes. Y tenemos la velocidad angular de la primera rueda de A. Este elefantico nos lo comemos a pedazos. Entonces empecemos con el primer pedazo. El primer pedazo es la relación entre A y B. Relación de ruedas entre A y B. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el producto del número de dientes de A por su velocidad angular es igual al producto del número de dientes de la velocidad B del engranaje B por su velocidad angular. De A conozco el número de dientes y la velocidad angular. De B conozco el número de dientes, pero la velocidad angular no. Como no la conozco, esa es la que voy a hallar. N de B. Simplemente despejo. Este 15 que tengo acá, multiplicando, aquí pasa a dividir. 1200 por 30 dividido 15 me da 2400. Ya hallé la velocidad angular de la rueda B. En estos momentos, ¿qué tengo? Número de dientes de A, velocidad angular de A. Número de dientes de B, velocidad angular de B. Ahora busquemos la relación entre B y C. Ya tengo los parámetros de B y en C que tengo el número de dientes, pero no tengo la velocidad angular. Con el mismo procedimiento la calculamos. 2400 por 15 es número de dientes de B por velocidad angular de B es igual a N2, que es la velocidad angular de C por el número de dientes de C, que es 90, despejo N2 o NC y me da 2400 por 15, este 90 que está multiplicando pasa aquí a dividir y me resulta 400 revoluciones por minuto.
Vamos a ver qué curioso es esto. Velocidad angular de A, 1200 revoluciones por minuto. Velocidad angular de B, 2400 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Es que el número de dientes de A es el doble al número de dientes de B. ¿Eso qué quiere decir? Que por una vuelta de A, B va a tener que dar 2 vueltas, porque tiene la mitad de sus dientes. Entonces, la velocidad angular de A siempre va a ser superior a la velocidad angular de B, porque tiene el doble de dientes. Mírenlo, aquí está. 1200 tiene una, 2400 tiene la otra. ¿Y qué pasa con C? Mire que si este quedó en 2400 revoluciones por minuto y tiene 15 dientes, ¿qué pasa con C? Que tiene 6 veces el número de dientes de B. Entonces, ¿qué le va a pasar a su velocidad angular? Su velocidad angular se va a reducir 6 veces. 6 por 4, 24. Se redujo, o 2000 más bien. 2400 dividido 6 me da 400. Se redujo en 6 veces la velocidad angular porque el número de dientes se multiplicó por 6. Muy bien, y con la revisión de este ejemplo de cálculo de velocidad de engranajes, terminamos la revisión de la cartilla engranajes.